Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. De forma tranquila abrimos nuestras puertas porque en el cuarto de atrás estamos en familia, estamos en un rincón donde podemos coloquiar, hablar coloquialmente si quieres, y hoy charlaremos acerca de un tema que apuesto que te va a sorprender, porque ya casi nadie habla de eso. Es más, muchos lo tratan como si fuese una antigualla que ya ha desaparecido hace muchos años. ¿De qué vamos a hablar? Pues hoy hablaremos de una institución que de alguna manera sigue funcionando porque es imprescindible, pero ha perdido muchísimo de su calidad de funcionamiento y de su aportación a lo que veremos. Se trata de el ama de casa. Pero antes de seguir adelante, como hacemos cada día en la tertulia, esto de hablar de una tertulia sin tertulianos no pega. Así que te presentamos a nuestros tertulianos. Tenemos con nosotros a Camilo Esperón, que por lo menos desde su propia experiencia seguro que sabe algo del tema, o algo no, bastante. Tenemos también Bienvenido, Camilo, perdona. Buenas noches, bien hallado. También tenemos a Flor, nuestra profe, que aunque está un poco en un destierro es muy fuerte, pero en fin, está un poco alejada, pero ha conseguido sentarse alrededor de la mesa del cuarto de atrás. Flor, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Te costó, ¿eh? Es que no te lo creías que era por ti, ¿o qué? No, es que bueno, no estoy tan lejos. El tema es la cobertura. Nada, tú tranquila. La tecnología avanza cada día y al final te beneficiará, ya lo verás. Tenemos también con nosotros a Tomás Acuña, que por circunstancias particulares nos acompañó también la semana pasada, ya que su participación es una vez al mes. Pero la semana pasada nuestro tertuliano Moncho Lagos estaba en ese sitio que se llama Tierra Santa. No, estaba en otro sitio. En Tierra Santa fue en otra ocasión. Es que la tengo clara hoy, Moncho estaba con su familia, que eso sí están en una tierra lejana, una tierra que llaman, de momento, Cataluña, de momento. Bueno, y bienvenido, Tomás. Pues muchas gracias, buenas noches. Hay que decir otra vez que el arreglo que hice con Moncho era más por culpa mía que por culpa suya, pero bueno, aquí estamos. Espero bueno, no lo repartís y ya está, ala. Bueno, y tenemos también con nosotros, ya que hemos hablado de Cataluña, tenemos a un catalán que ha puesto sus raíces en Galicia y tiene sus ramas en Atenas, casi nada. Pues tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel, encantado de estar con vosotros. Un saludo para todos. Bueno, pues en el cuarto de atrás, ya lo sabéis todos los que escucháis desde tantos rincones de nuestra piel de toro, pero también nos escuchan también desde Portugal.
pero también desde otros países. Pues siempre sazonamos el cuarto de atrás con 3 piezas escogidas de unas especies de buena música y por eso las llamamos pizcas de adobo musical. Hoy nuestras 3 pizcas serán los 4, 5 y 6 movimientos, es decir, los que continúan a los que escuchamos la semana pasada, pues tienen una calidad muy buena, del Magnificat en re mayor, BWV 243 de Johann Sebastian Bach. Recoge lo que vamos a escuchar hoy, desde los versículos 48 al 53. Los 3 primeros escuchamos la semana pasada y hoy escucharemos los siguientes 3, porque hay una cosa que yo pensaba hoy y seguramente que asumís. María, la madre de Jesús, también fue ama de casa. Así que, bueno, pues estamos recordando en música lo que ella dijo como un poema, pero que se han hecho multitud de versiones musicales. Los intérpretes serán los mismos que escuchamos la semana pasada, los cantores de Stuttgart, el coro más solistas, acompañados por la orquesta del Colegio Bach de Stuttgart y dirigidos por Helmut Rilling. Yo no sé por qué veo lo que no está aquí. Aquí pasa algo raro. Bueno, después os lo cuento en un descanso. La primera pizca de adobo musical de hoy será el 4º número del Magnificat en re mayor, BWV 243 de Johann Sebastian Bach, interpretado, como hemos dicho, por los cantores de Stuttgart, coro más solistas, de primerísima línea los solistas, acompañados por la orquesta del Colegio Bach de Stuttgart y dirigidos por Helmut Rilling. Lo primero que cantan, lo cantan en latín, pero en castellano sería porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Lucas 1:49. Vamos a escuchar a los cantores de Stuttgart y a la orquesta del Colegio Bach de Stuttgart. Y después vamos con nuestra tertulia. Escuchemos, pues. Bueno, pues después de escuchar este tema de Johann Sebastian Bach, que sea cual sea el tema, sea cual sea la razón por la cual lo compone, es siempre extraordinario, porque la calidad de la música de Bach, como saben todos, ha atravesado los siglos y desde el siglo XVIII ha llegado al XXI y sigue progresando y siendo
apreciadísima por los jóvenes y por los mayores. Bueno, vamos entonces con nuestra tertulia. Los tertulianos que hoy nos acompañan han recibido una invitación para investigar acerca del ama de casa. Yo ponía un tema del que apenas se habla ya, porque ya se da por enterrada y ni más que enterrada, ni siquiera está conservada para que se pueda ver, aunque algunos hablan del ama de casa de los años 50. Ahora, yo hacía algunas preguntas, es importante, es necesaria, ¿por qué ha desaparecido? Pero creo que es mejor que, además de esto, creo que es mejor que empecemos por una definición. La Enciclopedia Universal Salvat de 1986 dice: ama de casa, mujer que tiene a su cargo una economía doméstica. Es muy interesante esto, ¿eh? Una economía doméstica. Ahora, la Wikipedia tiene una definición que os propongo que la veáis con atención. Yo aquí sencillamente la he editado porque algunas de las cosas que decía no tenían sentido y otras no tienen que ver con lo que queremos hacer hoy. Así que los términos, dice la Wikipedia, los términos ama de casa aluden a quien tiene como ocupación principal el hogar, dedicándose tanto al trabajo reproductivo como a las tareas domésticas sin remuneración establecida, procreación, cuidado y crianza de los hijos, limpieza de la casa, preparación de los alimentos, cocina, compra de víveres y otros artículos, la administración parcial o total del presupuesto familiar, la supervisión de trabajos y de tareas en el ámbito del hogar, sociabilidad intrafamiliar y extrafamiliar, educación, formación, higiene y un largo etcétera. La definición es magnífica, pero si la leéis en la Wikipedia vais a encontrar concesiones a lo actual para que, en fin, no le echen la bronca, pero están malísimamente colocadas. Yo las he quitado. La mayor parte de los casos esta posición la ocupa la mujer y lo dejamos ahí, porque ya al final dice en tiempos más recientes en que los roles de sexo, pone género, pero se refiere a sexo, han ido cambiando. Es cada vez más común que el hombre acepte asumir una parte de ese rol que tradicionalmente solo desempeñaba la mujer. Y más cosas dice, pero nos quedamos ahí porque para nuestro trabajo de hoy es suficiente. Así que yo os voy a pedir vuestra definición de qué es una ama de casa y si acaso, si existe todavía o si ha desaparecido. Carlos, por ejemplo, ¿tú qué entiendes por ama de casa? Y dime si tú crees que ha desaparecido o si no. Bueno, has dado ya algunas definiciones suficientes, pero bueno, si hubiera que decir algo, podríamos decir que el ama de casa es la hacedora del hogar. Sin una ama de casa podríamos decir que no hay hogar. De ahí, sí, sinceramente, de ahí la importancia, ¿no?, que le doy, ¿no? Bueno, Tomás, ¿tú qué dirías? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho la vida de los matrimonios jóvenes hoy en día. Ha cambiado mucho la vida de yo cuando me casé hace 30 años que la de mis hijos que se han casado hace muy pocos años, porque ha cambiado la vida. Es decir, no se puede vivir igual porque es imposible. Cuando decimos quien tiene como ocupación principal el hogar, ocupación principal y en otros tiempos casi siempre exclusiva. Hoy en día es muy difícil eso, es muy complicado porque con un solo sueldo normal pues a veces no se puede llevar una casa, no se puede criar hijos, por tanto es complicado. Lo que sí es verdad es que las mujeres tienen una sensibilidad especial para cuidar de todos los integrantes de la familia, de cuidar de su salud, de cuidar de sus necesidades, y eso es algo que nos puede costar más o menos reconocer, pero que es así. Si nosotros vemos un poco a las mujeres que tenemos a nuestro alrededor, vemos que ellas tradicionalmente han cuidado de toda la familia y hoy en día siguen preocupándose más de ciertos aspectos de otros integrantes de la familia de lo que lo hacemos los varones. Eso porque las mujeres y los hombres no somos iguales, mucho que queramos o que algunos quieran que lo seamos. No es así.
Ahora bien, es importante contextualizar. No podemos seguir agarrados a conceptos de hace 50 años porque la vida ha cambiado mucho y hay cosas que ya no son posibles. Camilo. Bueno, yo definiría a la ama de casa como una heroína sin gloria, ¿no? Es una mujer que, si preguntamos por ahí cómo la definirían, pues le llamarían muchos de una forma peyorativa maruja o marujona, cuando el ama de casa es fundamental, ¿no? Es una heroína sin gloria y que aparte también añadiríamos y sin medallas, ¿no? Pero un ama de casa dentro del hogar tiene que ser una psicóloga, tiene que ser una chef, tiene que ser una enfermera, tiene que ser muchísimas cosas y qué pena que no valoremos esas cosas, ¿no? Bueno, y nos queda Flor, porque, a ver, Flor, ¿tú cómo ves el asunto? Bueno, yo veo el asunto de la siguiente forma. Para mí, dejando de lado pues, las definiciones que yo creo que no se ajustan realmente a la función que hacen las mujeres en las casas hoy en día, el ama de casa o la mujer que tiene una de sus funciones como ser ama de casa es el alma del hogar. Yo creo que es pongamos en términos, si queréis, de gestión de empresas, la que planifica, coordina, administra y hace que la casa sea un hogar. Para mí es el alma mater de una casa. Yo creo que está clarísimo que hombres y mujeres no somos iguales, está clarísimo que han cambiado los tiempos y que dentro del hogar hay muchas cosas que se comparten a la hora de trabajar, con respecto a las tareas domésticas me refiero, y también con respecto a otras cosas como puede ser la administración del hogar, pero considero que la casa se convierte en hogar con la labor de las mujeres. Bueno, yo tengo delante una entrevista que pillé hoy de una vasca que era profesora de música y dejó su trabajo como profesora de música para ser 100% ama de casa y además encabeza un movimiento en esa dirección. Ella dice, bueno, escoge, la periodista que la entrevista, escoge un titular, ser ama de casa es mi profesión que está prohibida. Y le pregunta a esta mujer, a Miren Barrenechea, ¿ser ama de casa es una profesión? Le pregunta. Y aquí vamos con otra definición, pero es una definición muy interesante, vais a ver. Dice, sí, una profesión que contempla varias profesiones, eso lo habéis dicho todos. Y además, las labores domésticas no son lo más importante. Atención a esto, ¿eh? Lo más importante es administrar esa pequeña empresa. Y en eso habéis incidido todos. Y educar seres humanos, atención, que sepan dirigir la sociedad el día de mañana. Sin embargo, con todo el paro que hay, es una profesión que está prohibida. ¿Por qué está prohibida? Le pregunta. Bueno, la entrevista es mucho más larga, como comprenderéis, pero porque no es reconocida ni social ni económicamente. Eso se refleja en la frase, pero tú no trabajas, dicho al ama de casa. De manera que las mujeres jóvenes prefieren conservar un puesto de trabajo fuera del hogar, aunque se gasten casi todo lo que ganan en contratar a alguien para que atienda su casa. Bueno, esto nos hemos quedado en el terreno de las definiciones. Y Tomás nos adelantó algo acerca de la realidad social actual. Hay que decir, por lo menos yo lo digo con conocimiento de causa, que esta situación ha sido creada y está siendo aumentada, por decirlo así, no mejorada, sino empeorada, pero en el sentido de haberlo conseguido, mejorada, porque aquí en el cuarto de atrás estamos asistiendo a cambios sociales muy grandes a los que Tomás se refería, sin duda ninguna. Ahora, como hemos vivido estos cambios, el cuarto de atrás, aunque es jovencito, pero no es tan jovencito, ya tiene 28 años. O sea que ya tiene casi tantos años como el matrimonio de Tomás. Y hemos vivido muy de cerca y muy con la prensa delante, hemos vivido estos cambios. Así que
Uno de los cambios que ya hemos vivido en gran parte en el cuarto de atrás, pero que ya venían, valga la redundancia, de atrás, son haber convencido a la mujer. Por ahí empezó gran parte de la cosa. Que si no trabaja no se realiza, no es mujer, tiene que trabajar, y trabajar se sobreentiende no estar como ama de casa, que ya veis la importancia enorme que tiene, sino fuera de casa, como el marido, competir con el marido en el trabajo. Cuando la mujer empezó a convencerse de esto, y esto ya pasó hace bastantes décadas, entonces los tiburones de la economía empezaron a recortar los salarios de los hombres para que fuese imprescindible un segundo salario para poder mantenerse en pie. Y salvo casos en los que el salario del marido es suficiente para mantener el hogar y las apetencias de, ¿cómo diría yo?, de imagen, de buena vida, no llegan a turbar este asunto, y aunque gane más, quieren más para poder tener el último modelo de no sé qué y el otro de no sé qué más, y las vacaciones y la segunda casa, que eso también se ha ido cultivando, pues todo esto ha ido dejando de lado el ama de casa y su magnífica función, porque a mí me ha impresionado mucho lo que dice esta ama de casa a todo tiempo, por voluntad propia. Lo dice en muy pocas palabras, pero me ha impresionado mucho, porque dice: lo más importante no son las labores domésticas, que es lo que todo el mundo piensa. Lo más importante es administrar esa pequeña empresa y educar seres humanos que sepan dirigir la sociedad el día de mañana. Para eso hace falta que el ama de casa tenga una educación superior. No que diga, bueno, ¿tú cómo vas a ser ama de casa con que sepas leer y escribir para firmar un pedido que te traen de Amazon? Ya vale. No, es muchísimo más que eso. Tiene que tener una formación que le permita sacar a su hijo o a su hija del atolladero, pues de unas integrales que, bueno, pues si no ha estudiado no lo sabe. O aclararle algunos conceptos de física, de química, o de historia, o de filosofía. Esa es una perspectiva para esa persona que va a dirigir a los que dirigirán la sociedad el día de mañana. Esa es la idea. Bueno, ya me he soltado yo con mi discurso y ahora os toca a vosotros decir que estáis de acuerdo, porque si no, ya sabéis que a fin de mes no hay nómina, ¿eh? Así que a ver. Bueno, Daniel, Dime, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en alguna cosa que has dicho últimamente, ¿no? Sí. No es lo fundamental. No vas a cobrar, Carlos, pero bueno, sí. Bueno, ahí vamos. Ya estoy acostumbrado, ¿sabes? Todavía estoy esperando el jamón prometido y todas esas cosas. Bueno, la cuestión. Durante siglos, ¿no? La mujer no ha tenido estudios universitarios. El ama de casa no ha tenido estudios universitarios. No es lo fundamental, Daniel, para una ama de casa. No digo que en los tiempos que corren, por supuesto, cuanto más preparada esté ella y el marido y los hijos, cualquier persona, ¿no? Pues mejor, ¿no? Para desenvolverse y para crecer como persona y desarrollarse, ¿no? De acuerdo. Pero no es lo fundamental, y no lo ha sido en el pasado. En el libro de Proverbios, por ejemplo, ¿no? El famoso capítulo 31, ahí tenemos una mujer maravillosa que no había asistido a ninguna facultad ni de económicas ni de filosofía, y sin embargo tenía una perspicacia, tenía un sentido común, que es lo que hemos estado viendo a lo largo de los tiempos, de la historia, y hasta hace poco, ¿no? En la mayoría de nuestros hogares. Por desgracia, bueno, voy a decir por desgracia, sí. Muchas de nuestras madres, abuelas, pues no habían tenido acceso a la universidad, muchas de ellas, ¿no? Y sin embargo fueron excelentísimas amas de casa. Bueno, como decía Camilo, ¿no? Son una joya, son algo maravilloso. Y por eso te digo, ¿no? Que lo que faculta y lo que identifica más y es fundamental en el ama de casa, ¿no? Es ese concepto, ¿no? Que os decía, ¿no? De la perspicacia, del sentido común, sobre todo se necesita un gran corazón, por supuesto, un gran corazón que dé, porque estás dando
tu vida, estás dando tu tiempo, estás dando tus sentimientos, tus sufrimientos, porque sufres cuando el niño está malo, sufres cuando las cosas no van bien en el hogar, la madre sabemos que lo sufre todo y se necesita un gran corazón para llevar un hogar adelante. Entonces solo quería poner esa notita, ¿no? Una notita un tanto en contra, ¿no? de ese punto. Pero, por supuesto, valoro la preparación y los estudios y cuanto más preparada esté una ama de casa, pues mejor, por supuesto, ¿no? Otro más, a ver. Yo estoy de acuerdo. Mira, si me permitís, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo entiendo que un poco lo que, bueno, corrígeme si me equivoco, Daniel, que lo que Daniel se refiere es que antiguamente a las mujeres tampoco se les permitía estudiar. Y si bien estoy de acuerdo con que ellas han sido el centro de muchos hogares en mucho tiempo y lo han hecho muy bien, sin eso, tampoco se les puede negar la posibilidad de estudiar. Porque realmente, claro, parece que esto de ama de casa, la definición incluso parece que es anacrónico, ¿no? Parece que ahora no, pero las mujeres siguen desempeñando ese ama de casa, porque muchas mujeres trabajan fuera, pero luego tienen que trabajar dentro también. Entonces al final se convierten en mujeres, bueno, muchas que están estresadas porque tienen sus trabajos fuera, donde tienen que desempeñar la labor fuera para traer también un sustento para casa, porque no llega con lo que el marido gana. Pero aparte de eso, tienen lo de dentro, que aunque sean, no me gusta la palabra ayudar, porque creo que el hogar es una cuestión de dos, pero bueno, voy a usarla, aunque sea ayudada en ciertas tareas dentro del hogar, hay otras tareas que las hacen las mujeres siempre, pues por su forma, porque hay ciertas cosas que están más adaptadas para llevarlas ellas, como puede ser pues el cuidado de niños pequeños. Bueno, hay ciertas cosas que, por ser diferentes, yo creo que, a ver, yo no me refiero a que sean asignadas de forma obligatoria, sino que las mujeres las asumen con voluntad, porque quieren también hacerlo así. Entonces, al final es un poco sobrecarga. Y entonces yo creo que esta visión del ama de casa, que no tenía a veces pues ni voto en muchas cosas ni en muchas cuestiones, también es un concepto que ha sido denigrado. Y realmente la mujer virtuosa del Proverbios 31 es una mujer trabajadora, pero de dentro de la casa y fuera de la casa. Ella sale y hace negocios. Y hay en algún versículo que dice que su marido se siente orgulloso de la mujer que tiene, porque es una mujer inteligente, lista, trabajadora, que provee, que también protege, que también trae, como pone, vestido a su casa. O sea, a ver, entonces, claro, el concepto de ama de casa puede no estar actualizado, pero al final en las casas hay amas de casa. Bueno, hacemos un pequeño alto porque ya hemos cruzado el Ecuador y este pequeño alto, ya sabes, es para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical, que en este caso es el quinto número del Magnificat en re mayor, BWV 243 de Bach, interpretado por los cantores de Stuttgart, acompañados por la orquesta del Colegio Bach de Stuttgart y dirigidos por Helmut Rilling. Cantan el versículo 50 de Lucas capítulo 1, que dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Así que vamos a escuchar a los cantores de Stuttgart, acompañados por la orquesta del Colegio Bach de Stuttgart, dirigidos por Helmut Rilling, interpretando este quinto número del Magnificat de Bach. Escuchemos.
Bueno, pues después de escuchar esta segunda pizca, que es una pizca muy seria, de Johann Sebastian Bach, en esta obra suya, que como la mayor parte de la música que consumió Bach fue música que alaba a Dios. Es más, él solía poner, al terminar sus partituras, solía poner al pie de todo, en el fondo, pues aparte de su firma, ponía Soli Deo Gloria, o sea, solo para Dios la gloria. Y ese era su sentir particular y que se reflejó en muchísimas de sus obras. Bueno, era un luterano convencido, es decir, un protestante de corazón, pero aparte de eso, un músico absolutamente genial. Bueno, pues después de escucharle, volvemos con el ama de casa, porque creo que naturalmente es un privilegio el hecho de que estamos aquí en esta tertulia de distintas generaciones, porque un poco, pues Camilo no es de la misma generación que Carlos, aunque sí parecido, pero Tomás es bastante más joven y Flor también. Y bueno, pues y Flor está influyendo en pequeños estudiantes, que es yo lo he dicho muchas veces en el cuarto de atrás y lo digo en la realidad. Yo creo que hay, por decirlo así, 3 apostolados, que uno es el espiritual, el máximo, otro es el apostolado de enseñar, y ese apostolado lo comparte el ama de casa, por cierto, y el otro es el apostolado de la sanidad. Y estos días que he tenido tanto que ver, tanto contacto con médicos de cabecera, con especialistas, con enfermeros, con ayudantes, con todos los que trabajan en el ámbito de la sanidad. Y estoy impresionado por la entrega, por la dedicación, por el buen hacer, por su simpatía, a pesar de que las circunstancias no están siendo buenas para ellos. De verdad, estoy impresionado y sumamente agradecido. El que se rebota cuando le están atendiendo personal sanitario no tiene conciencia ni se da cuenta de lo que realmente se está jugando allí. Así que mi aplauso para ellos de todo corazón, después de estar con muchos a lo largo de unos cuantos días. Bueno, este no es el tema de la tertulia. El tema de la tertulia es el ama de casa. Entonces, de una manera general, todos habéis admitido que la función no puede desaparecer. ¿O me he equivocado yo con eso? Camilo, ¿tú qué opinas? ¿Puede o va a desaparecer por completo la función de ama de casa? Yo creo que ciertos poderes fácticos por ahí intentan por todos los medios que esa figura desaparezca por completo de la faz de la tierra, pero me temo que no se va a conseguir porque es fundamental, ¿no? Me gustaría exponer un tema que, bueno, quiero decir que yo soy amo de casa también, ¿eh? Algún día hay que hacer un programa a favor de los amos de casa, ¿verdad, Carlos? Pues me apunto. Y nos pondrá, y Daniel algo nos tenemos pondrá, que decir. Algo tenemos Daniel que se decir. saldrá del barroco y me pondrá un mariachi, que ya hace 2 años que no. Quisiera contar que mi esposa, en su tiempo, tenía estudios superiores. Ahí estoy de acuerdo con Daniel. Puede ser una mujer ama de casa y tener estudios, ¿por qué no? Aparte lo digo para cobrar a fin de mes, pero bueno, eso es otra cosa. Pero ella sí tenía estudios, había trabajado en banca, había tenido trabajos importantes, pero el trabajo más importante que le ofrecieron en su vida fue aquí en España, una empresa de carácter internacional
le hacen la entrevista en inglés, convence a la dirección de la empresa de que era la persona adecuada, pero le pone un horario que le convenía si la compañera, que tenía que estar al otro mediodía, pues aceptaba tener, digamos, la otra parte y ella la parte que le interesaba, por decirlo así. Y la quisieron forzar varias veces, lo intentaron. Recuerdo una vez una conversación por teléfono, ella en casa, tratando de convencerla de que aceptara el trabajo y de que fuera, pero ella en su momento se acerca a mí y me dice: mira, Camilo, esto es un trabajo fabuloso, nos hace falta el dinero, evidentemente sobrados no estábamos, nunca lo estuvimos en la vida, pero mira, tengo hijos y a mí me gusta educarlos, estar con ellos, tener unas horas de... ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Y yo tuve que decirle: mira, la decisión es tuya, tú decides. O sea, el dinero nos hace falta, pero si tú consideras que tienes que estar en casa para educar a tus hijos y estar con ellos el tiempo necesario, yo voy a respetar tu decisión y el Señor nos ayudará de otra manera, suplirá lo que haga falta para casa. Y así fue. Y gracias a Dios, pues ella supo educar a sus hijos, prepararlos, y así fue la historia. Por eso, por tanto, considero que hay fuerzas que quieren extinguir esa institución, pero es tan importante que yo creo que no se puede acabar con ella, y menos la población cristiana, ¿no? Bueno, entonces yo os hago una pregunta, y esta me gustaría que ahora Camilo ya lo ha dejado prácticamente sembrado, pues vamos a cambiar, que no sea Camilo el que conteste, pero es la siguiente: si desaparece la función de ama de casa y sobre todo si desaparece el ama de casa, no el amo, el ama de casa, desaparece el hogar. Carlos, ¿a ti qué te parece? Bueno, esta era la definición que dábamos al comienzo, ¿no? Que el ama de casa es la hacedora del hogar. Sin ella, pues no existe el hogar, exactamente, ¿no? O sea, no sé lo que existirían individuos ahí, yo qué sé, como las setas que van surgiendo esporádicamente por un sitio, por otro, y sin ningún vínculo entre ellos, y bueno, sin orden ni concierto. Ya hemos estado hablando de lo fundamental que es el ama de casa para administrar el hogar, es fundamental. Y sobre todo, como también ya se ha señalado, ¿no? Ese aspecto emocional, educativo, de la madre en particular, ama de casa, madre. Si falta esto, es que se viene todo abajo, ¿eh? Y el futuro, como decía Camilo, me parece que va por esos lindes, va por ahí. Tomás, tú que estás más en el siglo XXI. Bueno, nos ha llamado trogloditas, Carlos, así es por lo suave. Todos estamos en el siglo XXI. Yo creo que parte de las funciones del ama de casa van innatos en la forma de ser de la mujer y la forma de ser del hombre. Cada uno asume un rol porque le es inherente. Esto suena un poco extraño hoy en día, pero esto es una realidad. Las mujeres son brillantes profesionales. Yo tengo hijas que son brillantes profesionales, pero tienen ciertas capacidades que son insustituibles en la familia, absolutamente. Varios de vosotros habéis hablado de la descripción de Proverbios 31 del ama de casa. Hemos visto la descripción de la Enciclopedia Salvat, hemos visto la descripción de la Wikipedia. Hace un rato Daniel decía que en la entrevista que leía que lo más difícil no eran las labores de la casa, lo más importante no eran las labores de la casa. Claro que no es lo más importante, ni lo más difícil. Fregar el suelo y fregar la loza sabemos cualquiera. El ama de casa y el amo de casa. Sabemos los dos hacerlo. Hay cosas mucho más importantes. Yo tengo abierto aquí Proverbios 31, desde el principio de nuestra reunión. Y me vais a permitir que lea unos pocos versículos, teniendo en cuenta que es una descripción de un ama de casa de hace 2700 años, si no me equivoco, escrita en una cultura mediterránea de Oriente Medio. Dice: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra.
y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Es mucho más largo, pero lo corto ahí. Vaya carrera, ¿eh? Vaya carrerón. Desde luego lo más fácil son las tareas de la casa, evidentemente. Y no tenemos nadie excusa para dejar de hacerlas o dejarlas solo en manos de la ama de casa, porque todos sabemos hacerlas. Pero hay cosas mucho más difíciles y mucho más importantes que el ama de casa, junto con su marido, lógicamente, pueden desarrollar para tener un hogar. Bueno, yo tengo delante ahora la definición que hace la Wikipedia, la definición completa. Es muy interesante. Es muy interesante porque yo no sé quién ha escrito esto, pero desde luego tiene su cosita. Dice, los términos ama de casa o dueña de casa o amo de casa o dueño de casa en el contexto masculino aluden a quien tiene como ocupación principal el hogar dedicándose tanto al trabajo reproductivo, estamos hablando de ambos sexos. ¿Cómo se van a dedicar ambos sexos a tener los hijos? Los hijos los tienen las mujeres, pero no los tienen los hombres. Yo de verdad que no entiendo cómo se puede llegar a estos absurdos. De verdad que no lo entiendo. Y estamos hablando de una enciclopedia que tiene un gran prestigio internacional. De verdad que no me encaja a mí todo esto. Bueno, pero vamos, sigue la crianza de los hijos. Aquí hay un tema que lo hemos dejado así aparcado, que es este tema precisamente. La mayor parte de los casos esta posición lo ocupa la mujer, pero es que vamos a ver. ¿Quién queda embarazada? ¿El hombre o la mujer? Evidentemente la mujer, eso lo sabemos todos. ¿Quién pare a los hijos? La mujer. Sigue siendo así. Y los hijos se tienen por la interacción del hombre y la mujer, es decir, del marido y de su esposa. Los hijos no se tienen porque sí. Los avances científicos son muchísimos y se pueden tener hijos sin ser matrimonio, por descontado que se puede. Esto es reciente, pero es cierto. Pero los hijos los tiene la mujer, los amamanta la mujer. Y como alguien dijo, alguno de vosotros, nadie tiene tanto talento para criar a un bebé como una mujer. Y después, sus características a las que nos hemos estado refiriendo, esas características emocionales. Tomás decía antes que los hombres y las mujeres hemos sido creados por Dios distintos. Y yo añadiría, aunque salta a la vista, complementarios. Y esto, aunque solo lo defendamos los cristianos, tenemos que defenderlo a capa y espada. Bueno, esto es parte del tema del que estamos tratando. Pero yo creo que interrumpí a alguien y interrumpí porque, bueno, entró la música, entró mi famosa alarma, que al final no he sido capaz de apagarla y he tenido que reiniciar el teléfono y ahora no sé ni en qué minuto estamos. De veras que no lo sé. Pero bueno, estamos ahí. Así que continuamos con nuestra tarea, a ver lo que pasa aquí. Pero yo preguntaba hace un momento si desaparecería ¿qué pasaba si desaparece la ama de casa? ¿Desaparece la familia como tal? Es que el tema de la familia lo hemos tratado aquí muchísimas veces, porque parece que hay una guerra. Yo estoy leyendo un libro que me han regalado por Navidad, que se titula algo así como La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, así se titula el libro. Y es muy interesante. Digamos que algunos dirían como eso que a Camilo le encanta tanto y yo muchas veces me asomo también. Parece un libro conspiranoico, pero cuando empiezas a leerlo un poco te das cuenta que no es conspiranoico, que te cuenta cosas que los demás
no te cuentan. Sencillamente no te las cuentan. Y no te cuenta cosas que los demás te cuentan a diario. Boom, 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 boom. ¿Hay una guerra en contra de la familia? ¿Hay una guerra en contra del hogar como fuerza establecida que une la familia? Y eso lo habéis dicho todos en su momento. Una fuerza que el Estado quiere como sea, las instituciones en general, no el Estado español, las instituciones en general quieren controlar a la sociedad y para eso el control más importante es la familia. No cabe ninguna duda. Y Hombre, contra la familia se anda. Hay algo que es fundamental, o sea, la familia tradicional, educando, hace una cohesión importante, digamos, en ese núcleo, valga la redundancia, que es el núcleo familiar, ¿no? Y si tú disgregas el modelo de familia, lo que vas es eliminando, digamos, el concepto, y más que el concepto también la familia en sí, ¿no? O sea, este gobierno no hace mucho y sin ánimo de meterme en política, Camilo. Sin ánimo de meterme en política, jefe. Ya me voy a quedar sin sueldo. Hay 16 modelos. Podría enumerarlos, los tengo aquí en una pantallita, pero bueno, no hay tiempo para eso. Hay 16 modelos. Cuando la familia ha sido siempre una. Un hombre, una mujer y los hijos. Y si quieres, añadir los abuelos y demás. Pero siempre el núcleo familiar ha sido eso, ¿no? Cuando tú disgregas esto en 16 y acabarán disgregándose en 42, en 50 y tantos, modelos va a haber de todos los tipos, ¿no? Porque esto aún no ha parado ahí. Hasta se está pensando en auténticas barbaridades, de algo que se le den, ya para llamarlo familia, ¿no? Es una forma de ir eliminando la familia tradicional, porque es una institución hecha por Dios, es la base de la sociedad en general, la base absoluta, y si tú eliminas la familia, eliminas, por decirlo así, el cristianismo, ¿no? En una gran parte, ¿no? O al menos ese es el modelo con el que se quiere acabar, ¿no? Para acabar con el cristianismo, acabemos con la familia, para resumirlo muchísimo, ¿no? Uh-huh. Parece conspiranoico, como tú dices, Daniel, pero esa es la verdad, porque a los hechos hay que remitirse, ¿no? ¿Por qué queremos 16 modelos? No nos bastaba con uno. Si llevamos miles de años la humanidad con un solo modelo y las cosas funcionando bien, algo pasa, ¿no? Bueno, creo que el tema es un poco más amplio, pero en fin. Tomás, di algo, di algo. Estás ahí deseando entrar porque te está bullendo la mente, te lo noto yo. Nos quedan unos 10 minutos aproximadamente. Yo creo que los administradores políticos tienen la obligación de administrar la realidad y a veces hay que colocar marcos a realidades que existen. Por tanto, yo creo que el legislador de alguna manera tiene que contemplar más de un modelo de familia. Ahora, nosotros sabemos que el modelo de familia ideal y el que Dios ha constituido y el que sigue siendo la base de la sociedad es el tradicional. Eso es sin duda. Pero bueno, como digo, el legislador... Pero hay un tema, Tomás. Primero creo una ideología. Después, con esa ideología, impongo un modelo. Ese es el tema, ¿no? Ahora, si las cosas las dejamos que fluyan de forma natural, la familia sigue siendo la familia. Hombre y mujer por antonomasia, ¿no? Ahora, si yo impongo una ideología y a través de esa ideología hay que formar otro modelo, es un tema diferente. Camilo, tenemos que aceptar lo siguiente. Los políticos siempre tienen una ideología, todos ellos. Unos tienen una y otras tienen otra. La base de la política es una ideología, eso siempre, ¿vale? Entonces, el político que es de una determinada ideología no puedes pretender que se comporte conforme a otra. Cuando van a las elecciones, van con su ideología y lo eligen los españoles. Eso es así. También hay que tener en cuenta que el político es un político que tiene que legislar la realidad social existente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y eso no quita nada a lo que tú decías. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero son esferas distintas. La esfera política y legislativa y la esfera moral y social. No, pero lo que pasa es que yo le doy la vuelta al concepto. Tú dices, hay una realidad social y el político tiene que adaptarse a esa realidad social de ese momento. Tiene que regularlo. Y yo le doy la vuelta al tema. El político impone una ideología para que la realidad social cambie y se adapte a su ideología, ¿no? Ahí es donde está el tema. Ahí es donde Pero está la manipulación, ¿quién la tiene? O sea, ¿quién puede manipular? ¿Quién puede obrar cambios, no?
sabemos de dónde vienen. Acabamos de decir que durante siglos y siglos hemos tenido ese modelo tradicional, ¿no?, de familia. El hecho de que ahora estemos como nos encontramos y como decías, Camilo, ¿no?, con 20 y tantos o 30 o 40 modelos, ¿no? Que eso también ha surgido así de, como decíamos antes, como setas, que ahora da por llevar ese modelo. ¿O ha habido algún tipo de interés, ha habido alguna mano por ahí que ha ido usando los medios de comunicación, ha ido usando la universidad, ha ido usando, en fin, cualquier cosa para meter en la cabeza de la gente pues otros modelos, ¿no? Indudablemente, el único que puede manipular, los que manipulan, ¿quiénes son? Los que tienen poder para manipular, ¿no? Hay mucha gente que está interesada en desprestigiar a la familia tradicional. Eso es algo evidente. Eso es algo absolutamente evidente. Ahora bien, el papel del legislador no es el debate de este programa, pero en otro momento, Camilo, podríamos hacer un debate, tú y yo, cuando nos veamos, sobre el papel del legislador en la ley mosaica del Antiguo Testamento. ¿Estaba Moisés de acuerdo con la esclavitud? ¿Era la voluntad de Dios? ¿Por qué entonces la reguló? Eso es un debate interesante, por ejemplo, ¿vale? Ahora, nuestro tema es otro. Para 5 o 6 programas aquí con Daniel. Eso da para mucho, pero tú me has entendido, ¿no? O sea, perfectamente, sí. Ese es el debate. Ahora bien, volvamos a nuestro tema. Sin duda ninguna, en nuestra sociedad hay mucha gente que está interesada en desprestigiar la familia tradicional. Cuando la familia tradicional es la base de nuestra sociedad, es el ámbito perfecto, en condiciones normales, en la mayoría de los casos, para el desarrollo de una persona, el más fácil. Hay otros que también, por ejemplo, familia monoparental. ¿Un niño que se cría en una familia monoparental tiene alguna desventaja? Pues hombre, alguna tiene, pero es evidente que si se cría con un padre solo o con una madre sola, pues tiene las mismas posibilidades de salir adelante. Y bueno, pues hay madres viudas, hay madres solteras, etcétera, etcétera. Y eso no es... Ahora, pues cualquier hijo prefiere tener un padre y una madre y evidentemente ese es el ámbito ideal para su desarrollo. Ahora bien, existen también familias monoparentales, claro que sí. 16 tipos de familia, a mí también me parece exagerado. A mí también me parece exagerado, pero te invito a esa reflexión que te hacía antes con respecto a el ámbito del legislador. ¿Que tiene esa ideología el gobierno actual? Evidentemente. Y otro que tengamos en el futuro también tendrá la suya. Cada uno tiene la suya. Y todos van a legislar de arreglo a su ideología. Es evidente. Cuando se presentan a las elecciones, se presentan con su ideología y lo eligen los españoles. No, curiosamente parecen bandos opuestos a veces los gobiernos cuando se van alternando y en el fondo la ideología lo más triste es que suele tener un cariz anticristiano en un lado y en el otro. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Incluso en Europa los partidos que se autodenominan demócratas cristianos, como queriendo decir, mira, yo salgo de un punto de vista cristiano. Cuando tú analizas el programa de un partido político demócrata cristiano, es totalmente anticristiano. Eso es lo más triste. Lo curioso, Camilo, es que la sociedad en la que vivimos tiene mucha más influencia cristiana de la que reconoce y de la que parece. Sobre todo cuando comparamos la sociedad precristiana. Encontramos allí comportamientos que hoy en día parecerían aberrantes a cualquiera, ¿no? Entonces, en realidad la sociedad tiene mucha más influencia del cristianismo de la que piensa, de la que reconoce, pero bueno, vivimos en la sociedad que vivimos y hay fuerzas que batallan, que pelean contra nuestra forma cristiana de pensar, evidentemente. Bueno, ahora los sociólogos ya le llaman post-cristiana, como diciendo ese origen cristiano que ha hecho que Europa, que Estados Unidos de América han sido la preeminencia a nivel mundial, ese post-cristianismo, como dicen, como diciendo, pero ya hemos pasado de eso, ahora hay algo mejor, entre comillas. Eso es lo triste. Bueno, queridos, esta deriva ha sido muy interesante. Damos gracias a Camilo, a Flor, a Tomás, a Carlos. Te dejamos con la tercera pizca de Odomo Musical, que es el 6º número del Magnificat en re mayor de Johann Sebastian Bach, interpretado por los cantores de Stuttgart, acompañados de la orquesta del Colegio Bach de Stuttgart y dirigidos por Helmut Rilling. En este caso cantan los versículos 51 al 53 de Lucas 1.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El Cuarto de Atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.